Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos templos antiguos construidos hace miles de años siguen en pie hoy? Estas magníficas estructuras no eran solo lugares de culto, sino símbolos de poder, arte, devoción y armonía cósmica. Desde las arenas de Egipto hasta las selvas de México, estos templos son narradores silenciosos de la historia humana. En el video de hoy, los llevaremos en un viaje a través de 15 de los templos antiguos más increíbles del mundo que han desafiado el tiempo. Comencemos. Nuestra travesía por los templos más cautivadores del mundo continúa. Cada sitio, un testimonio de la devoción humana y el ingenio arquitectónico. Estos espacios sagrados, esparcidos por continentes y abarcando milenios, ofrecen atisbos de las creencias, rituales y logros artísticos de civilizaciones ya desaparecidas. Prepárense para ser transportados mientras exploramos estos notables hitos, cada uno con su propia historia única que contar. 1. Templo de Amada, Egipto. Ubicado en el corazón de Nubia, esta antigua maravilla egipcia se erige como un orgulloso testimonio del poder y el arte de los faraones. Construido en el siglo XV a.C. por el ilustre faraón Tutmosis III, el Templo de Amada ostenta la distinción de ser el templo más antiguo conocido en Nubia, una región rica en historia y significado cultural. Sus piedras desgastadas susurran cuentos de antiguos rituales, procesiones reales y el legado perdurable de una civilización que una vez floreció a lo largo de las orillas del Nilo. Dedicado a los venerados dioses Amón y Ra-Horajti, este santuario compacto es un tesoro de arte antiguo. Las paredes del templo están adornadas con vibrantes relieves pintados, sus colores notablemente preservados a pesar del paso de los siglos. Estas intrincadas representaciones ofrecen una fascinante visión de las creencias religiosas y las convenciones artísticas del antiguo Egipto, mostrando la habilidad y dedicación de los artesanos que dieron vida a estas historias. Los jeroglíficos, cuidadosamente grabados en la piedra, cuentan historias de faraones, dioses y la eterna búsqueda de la inmortalidad. 1. Templo Hor-Yuji, Japón. Viajando hacia el este, llegamos a Japón, una tierra de antiguas tradiciones y paisajes impresionantes. Aquí, ubicado en la serena prefectura de Nara, se encuentra el Templo Hor-Yuji, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO que se erige como un testimonio del poder perdurable de la artesanía japonesa. Este notable complejo de templos alberga los edificios de madera más antiguos del mundo que aún se conservan, una colección de maravillas arquitectónicas que han resistido la prueba del tiempo y los elementos. Originalmente fundado en el 607 después de Cristo por el príncipe Shotoku, una figura fundamental en la historia japonesa, el templo Hor-Yuji ha servido como centro de aprendizaje budista y práctica espiritual durante más de 14 siglos. El extenso complejo abarca una variedad de estructuras, incluida la icónica pagoda de 5 pisos, un símbolo imponente del ingenio arquitectónico japonés. En su interior, los visitantes pueden maravillarse con los exquisitos frescos, cuyos colores vibrantes y detalles intrincados reflejan la profunda influencia del arte y la cultura chinos en el budismo japonés temprano. 1. Templo de Bel, Siria. Nuestro viaje toma un giro sombrío al reflexionar sobre la trágica pérdida del Templo de Bel en Palmira, Siria. Construido en el 32 después de Cristo, este magnífico templo fue un testimonio de la fusión de culturas, mezclando a la perfección diseños arquitectónicos grecorromanos con las ricas tradiciones de Oriente Medio. Durante siglos, sirvió como un vibrante centro de vida religiosa y cultural, un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida se reunían para adorar y celebrar. Aunque trágicamente destruido en 2015 por actos de violencia sin sentido, el legado del Templo de Bel perdura. Los esfuerzos de preservación global continúan honrando su memoria, asegurando que las generaciones futuras recuerden la grandeza arquitectónica y el significado cultural de este tesoro perdido. A través de reconstrucciones digitales, relatos históricos y la dedicación inquebrantable de los conservacionistas, el espíritu del Templo de Bel perdura, un símbolo de resiliencia frente a la destrucción. 1. Templo de Apolo en Delfos, Grecia. Encaramado en lo alto de las laderas del monte Parnaso en Grecia, el Templo de Apolo en Delfos se erige como un testimonio del poder perdurable de la antigua profecía y la búsqueda espiritual. Este sitio sagrado, venerado en todo el mundo antiguo,
fue el hogar del famoso oráculo de Delfos, una sacerdotisa que canalizaba la sabiduría de los dioses y ofrecía guía a quienes buscaban su consejo. Peregrinos de todo el Mediterráneo acudían a Delfos, buscando respuestas a las preguntas más apremiantes de la vida y esperando vislumbrar el futuro. Construido alrededor del 510 a.C., el templo de estilo dórico sirvió como el corazón espiritual de la antigua Grecia, un lugar donde los mortales podían conectarse con lo divino. Sus columnas desgastadas y muros desmoronados susurran cuentos de antiguos rituales, intrigas políticas y la búsqueda perdurable de conocimiento y comprensión. Incluso en su estado ruinoso, el templo de Apolo en Delfos continúa inspirando asombro y admiración, un recordatorio de la profunda influencia de la antigua Grecia en la civilización occidental. 1. Templo de Edfu, Egipto. Volviendo a la tierra de los faraones, llegamos al templo de Edfu, un magnífico santuario dedicado a Horus, el dios halcón del cielo. Este templo, notablemente bien conservado, se erige como uno de los ejemplos más completos de arquitectura egipcia antigua, ofreciendo una visión de las creencias religiosas y los logros artísticos de esta notable civilización. Sus imponentes pilones, intrincadas tallas y colores vibrantes transportan a los visitantes al pasado, permitiéndoles experimentar la grandeza y la majestuosidad del antiguo Egipto. Construido entre el 237 y el 57 a.C., durante la dinastía tolemaica, el templo de Edfu es un tesoro de información histórica y religiosa. Sus paredes están cubiertas de detalladas inscripciones jeroglíficas que proporcionan información invaluable sobre los rituales, mitos y creencias del antiguo Egipto. Estas inscripciones cuentan historias de dioses y diosas, faraones y reinas, y la eterna lucha entre el bien y el mal. A medida que exploramos los corredores y cámaras del templo, obtenemos una comprensión más profunda del complejo y fascinante mundo del antiguo Egipto. Ahora viajamos al corazón de Beijing, China, para ser testigos del majestuoso Templo del Cielo. Clasificado en el puesto número 10 de nuestra lista, esta maravilla arquitectónica, construida en 1420 durante la dinastía Ming, es un testimonio de la antigua cosmología china y el poder imperial. A diferencia de muchos templos dedicados a deidades específicas, el Templo del Cielo es único en su devoción. No está dedicado a un dios o diosa, sino al concepto mismo de cielo, la fuerza celestial que gobernaba el reino terrenal. Esta distinción lo hace destacar, convirtiéndolo en un lugar de profundo significado espiritual. El complejo del templo sirvió como un sitio crucial para los emperadores de las dinastías Ming y Qing, quienes realizaban elaborados rituales y sacrificios para asegurar una cosecha abundante y el bienestar de su pueblo. Estas ceremonias no eran meras demostraciones de poder, sino expresiones profundamente arraigadas del papel del emperador como intermediario entre el cielo y la tierra. El diseño del Templo del Cielo está lleno de simbolismo, meticulosamente elaborado para reflejar la antigua comprensión china del universo. Su forma circular representa los cielos, mientras que la base cuadrada simboliza la tierra. Este contraste deliberado encarna la armonía fundamental entre los reinos celestiales y terrestres, un equilibrio que era esencial para la prosperidad y el orden. Los emperadores, considerados los hijos del cielo, ascendían al punto más alto del templo para ofrecer oraciones y sacrificios. Buscaban asegurar el favor continuo de los cielos y mantener el delicado equilibrio entre los mundos natural y humano. Estos rituales no eran solo actos religiosos, eran necesidades políticas que reforzaban la legitimidad del emperador y aseguraban la estabilidad del imperio. Los patrones geométricos que adornan el altar de mármol no son meramente decorativos. Son representaciones intrincadas de principios cósmicos, enfatizando aún más la conexión del templo con los cielos. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el oeste, a Baalbek, Líbano, donde encontramos el impresionante templo de Baco, asegurando el 9º lugar en nuestra cuenta regresiva. Esta magnífica estructura es uno de los templos romanos más grandes y mejor conservados del mundo, un testimonio de la destreza arquitectónica y la grandeza artística del imperio. Baalbek, conocida en la antigüedad como Heliópolis o la Ciudad del Sol, era un importante centro religioso, y el templo de Baco era un punto focal de su vida espiritual. La magnitud del templo es impresionante, un testimonio de la ambición y los recursos del Imperio Romano.
Sus imponentes columnas y sus intrincadas tallas evocan una sensación de asombro y reverencia, transportando a los visitantes a una época de poder imperial y florecimiento artístico. Construido en el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Antonino Pío, el templo de Baco está dedicado al dios romano del vino, la fertilidad y el teatro. Su diseño refleja la opulencia y la sofisticación artística de la era romana. El templo cuenta con imponentes columnas corintias, adornadas con elaborados capiteles que muestran la habilidad de los artesanos romanos. Las ricas tallas que embellecen el templo representan escenas de vides, cupidos y leones, todos símbolos asociados con Baco y su reino divino. Estos intrincados detalles ofrecen un vistazo a las creencias religiosas y las sensibilidades artísticas del mundo romano. El estado notablemente bien conservado del templo nos permite apreciar la grandeza y el arte de la arquitectura romana, proporcionando un vínculo tangible con el pasado. Ahora viajamos al este, a Tamil Nadu, India, para contemplar el templo Brihadisvara, que ocupa la 8ª posición en nuestra lista. Esta maravilla arquitectónica, también venerada como el Gran Templo, fue erigida en el siglo XI durante el reinado de la dinastía Chola, un periodo reconocido por sus logros artísticos y culturales. El templo Brihadisvara es un testimonio del poder imperial de los Chola y su devoción a la deidad hindú Shiva. Sus intrincadas tallas y su imponente estructura son un testimonio de la habilidad y el arte de los artesanos Chola. El templo sigue siendo un vibrante centro de culto y un símbolo del rico patrimonio cultural de la India. Esta obra maestra dravídica se caracteriza por su imponente torre de granito, que se eleva a una altura de más de 66 metros. La torre, conocida como el Vimana, es una maravilla de la ingeniería, construida completamente con bloques de granito, algunos de los cuales pesan varias toneladas. Sus intrincadas tallas y esculturas representan escenas de la mitología hindú, mostrando las ricas tradiciones artísticas del período Chola. El diseño del templo refleja la compleja cosmología del hinduismo, con cada elemento cuidadosamente colocado para simbolizar el orden divino. El templo Brihadisvara no es solo un lugar de culto, es una obra de arte, un testimonio del ingenio y la devoción del pueblo Chola. Su presencia perdurable sigue inspirando asombro y reverencia, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Nuestro viaje continúa hacia Jerash, Jordania, donde descubrimos el templo de Artemisa, que ocupa el 7º lugar en nuestra lista. Este antiguo templo romano, construido en el siglo II después de Cristo, estaba dedicado a Artemisa, la diosa griega de la caza, la naturaleza, los animales salvajes, la luna y la castidad. Artemisa también era venerada como la diosa patrona de Jerash, ocupando un lugar especial en el corazón de los habitantes de la ciudad. La construcción del templo refleja la influencia arquitectónica del Imperio Romano en la región, mostrando su grandeza y sofisticación artística. El templo de Artemisa fue una vez una característica dominante de la ciudad romana de Jerash. Sus enormes columnas de piedra caliza y sus ornamentadas tallas se alzaban sobre el paisaje circundante. Las columnas, adornadas con capiteles corintios, son un testimonio de la habilidad de los artesanos romanos. Las intrincadas tallas que embellecen el templo representan escenas de la mitología griega, lo que refleja la fusión cultural de los mundos romano y griego. Aunque el tiempo y los terremotos han hecho mella, las ruinas restantes aún evocan una sensación de la antigua grandeza del templo. El templo de Artemisa es un recordatorio del legado duradero del Imperio Romano en el Medio Oriente, un testimonio de su destreza arquitectónica y su influencia cultural. Ahora nos aventuramos a Armenia, donde encontramos el templo de Garni, que ocupa la 6ª posición en nuestra lista. Esta notable estructura es el único templo pagano que se conserva en Armenia, un testimonio de la rica y compleja historia del país. Construido alrededor del 77 después de Cristo por el rey Tiridates I, el templo es un símbolo del pasado precristiano de Armenia. Su elegante diseño y su ubicación estratégica lo convierten en un sitio histórico único y cautivador. El templo de Garni ofrece un vistazo a las creencias religiosas y las tradiciones arquitectónicas de la antigua Armenia, una cultura que ha moldeado la identidad del país durante siglos. El templo de Garni cuenta con 24 columnas jónicas, cada una meticulosamente elaborada con capiteles detallados. Estas columnas sostienen un impresionante pórtico columnado, creando una entrada grandiosa y acogedora.
El templo estaba dedicado a Mir, el dios armenio del sol, lo que refleja la importancia del culto solar en la antigua cultura armenia. Su diseño está influenciado por los estilos arquitectónicos grecorromanos, lo que muestra el intercambio cultural que ocurrió en la región durante ese período. El templo de Garni es un símbolo de la resiliencia de Armenia y su capacidad para preservar su patrimonio cultural a pesar de los desafíos de la historia. Nuestro viaje nos lleva a Indonesia, donde encontramos el magnífico templo de Prambanan, que ocupa el quinto lugar en nuestra lista. Este extenso complejo es el sitio de templos hindúes más grande del sudeste asiático, un testimonio de la rica historia cultural y religiosa de la región. El templo de Prambanan, también conocido como Rara Yonggrang, es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocido por su valor universal excepcional. Sus imponentes agujas y sus intrincadas tallas atraen a visitantes de todo el mundo, ansiosos por experimentar la grandeza de este antiguo complejo de templos. Construido en el siglo IX, el templo de Prambanan está dedicado a la Trimurti, las tres deidades principales del hinduismo: Shiva, el destructor; Vishnu, el preservador; y Brahma, el creador. Sus imponentes agujas que se elevan hacia los cielos simbolizan el sagrado monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú. Las intrincadas tallas del templo representan escenas del Ramayana y otras epopeyas hindúes, mostrando las ricas tradiciones artísticas del pueblo javanés. El templo de Prambanan es un símbolo del patrimonio cultural de Indonesia y su conexión duradera con la fe hindú. Nuestro viaje a través del tiempo y de los continentes nos lleva a algunos de los templos más impresionantes e históricamente significativos jamás concebidos. Estas estructuras antiguas, testimonio del ingenio humano y la devoción espiritual, se erigen como testigos silenciosos del ascenso y la caída de las civilizaciones. Cada templo, con su arquitectura única y su rica historia, ofrece un vistazo a las creencias, prácticas y logros artísticos de las culturas que los construyeron. Prepárense para ser transportados a un mundo donde se adoraba a los dioses, se inmortalizaba a los reyes y nacían las maravillas arquitectónicas. 1. Templo de Poseidón, Grecia. Ubicado dramáticamente en los acantilados del Cabo Sunión, este templo ofrece una vista impresionante del mar Egeo. La ubicación estratégica fue cuidadosamente elegida, permitiendo a los antiguos marineros vislumbrar su mármol blanco brillante desde lejos, un faro de esperanza y un testimonio del poder del dios del mar. La silueta del templo contra el cielo azul es una vista que ha cautivado a los viajeros durante siglos, evocando una sensación de asombro y reverencia por el mundo marítimo. Construido en el 444 a.C., este templo dórico sirvió como un hito vital y un lugar de culto para los antiguos marineros que buscaban el favor de Poseidón, el poderoso dios del mar. Ofrecían sacrificios y oraciones, esperando un paso seguro y viajes abundantes. El templo no era simplemente un sitio religioso, era una parte integral de la cultura marítima, profundamente entrelazado con las vidas y los medios de subsistencia de quienes navegaban las aguas del Egeo. Imaginen a los marineros de antaño, con sus ojos fijos en esta majestuosa estructura, sus corazones llenos de esperanza y temor mientras se embarcaban en sus peligrosos viajes. 1. Wat Phra Samphet, Tailandia. Viajando hacia el este, llegamos a la antigua ciudad de Ayutthaya, la antigua capital de Siam. Aquí, en medio de las extensas ruinas, se alza Wat Phra Samphet, un templo que alguna vez sirvió como santuario real del reino de Ayutthaya. Este sitio sagrado, con sus imponentes chedis y sus intrincadas tallas, ofrece un vistazo a la grandeza y la profundidad espiritual del reino siamés. Construido en el siglo XV, este magnífico templo no era solo un lugar de culto, era el corazón del reino, un símbolo del poder real y la autoridad religiosa. Sus icónicos chedis en forma de campana, o estupas, se erigen como monumentos perdurables del pasado, sus superficies desgastadas susurrando cuentos de reyes y conquistas. Estas estructuras sagradas albergan las cenizas de 3 monarcas venerados, sus restos consagrados dentro de los interiores dorados. El gran diseño del templo, caracterizado por su diseño simétrico, su intrincada ornamentación y sus agujas elevadas, ejerció una profunda influencia en la arquitectura de templos posteriores en toda Tailandia. Wat Phra Samphet
se erige como un testimonio del genio artístico y la devoción espiritual del reino de Ayutthaya. Un legado que continúa inspirando asombro y reverencia. 1. Templo de las Inscripciones, México. Aventurándonos por todo el mundo hasta el corazón de las Américas, descubrimos el Templo de las Inscripciones, un notable templo maya ubicado en lo profundo de las exuberantes selvas de Palenque. Esta antigua ciudad, envuelta en niebla y misterio, guarda secretos que han cautivado a arqueólogos e historiadores durante generaciones. El templo, una imponente pirámide adornada con intrincadas tallas, se erige como un testimonio de la civilización avanzada que una vez prosperó en esta región. Construida en el siglo VII después de Cristo, esta magnífica estructura sirvió como el lugar de descanso final del rey Pacal, uno de los gobernantes más influyentes de Palenque. Pero el templo es más que una tumba. Es un repositorio de conocimiento, sus paredes adornadas con intrincadas inscripciones jeroglíficas que narran más de 180 años de historia dinástica. Estas antiguas tallas, meticulosamente grabadas en la piedra, proporcionan información invaluable sobre la cosmovisión maya, su sistema político y sus complejas creencias religiosas. El Templo de las Inscripciones es un tesoro de información, una ventana al pasado que nos permite comprender la rica y compleja cultura de la civilización maya. Su descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de la historia maya y continúa inspirando nuevas investigaciones y exploraciones. 1. El Partenón, Grecia. Nuestro viaje culmina en la cúspide de la arquitectura antigua. El Partenón. Coronando la Acrópolis de Atenas, este templo icónico se erige como un símbolo de la Grecia clásica y un testimonio del poder perdurable de la creatividad humana. Sus proporciones elegantes, detalles refinados y significado histórico lo han convertido quizás en el templo antiguo más reconocible y reverenciado del mundo. Construido en el siglo V a.C., durante la Edad de Oro de Atenas, el Partenón fue dedicado a Atenea, la diosa patrona de la ciudad. Representa el cénit del arte, la arquitectura y el poder político griegos. Cada aspecto del templo, desde sus columnas dóricas meticulosamente talladas hasta sus elaboradas esculturas de frontón, refleja la búsqueda ateniense de la perfección y su inquebrantable creencia en el poder de la razón y la belleza. El Partenón es más que un simple edificio. Es una encarnación de los ideales que dieron forma a la civilización occidental. Al contemplar estos magníficos templos, recordamos el legado perdurable de las civilizaciones antiguas. Se erigen como testigos silenciosos del paso del tiempo, sus piedras susurrando cuentos de dioses y reyes, de triunfos y tragedias. Estos templos no son meras reliquias del pasado, son monumentos vivos que continúan inspirando asombro, maravilla y una comprensión más profunda de la historia humana. Desde las selvas de Mesoamérica hasta los acantilados del Egeo, estos templos antiguos continúan cautivándonos, no solo por su belleza, sino por las historias que guardan. ¿Cuál de estos templos increíbles te gustaría más visitar? Déjanos saber en los comentarios. Si disfrutaron este viaje a través del tiempo, asegúrense de dar like, suscribirse y tocar la campanita para más videos explorando las maravillas de nuestro mundo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.